Y quiero comenzar presentándoles a Pilar Abascal. Ella es una profesional del área de recursos humanos desde hace más de 15 años. Ella es Corporate Wellness Coach por el Spencer Institute y es psicóloga por la Universidad de Anáhuac. Es especialista en estrés laboral y cambio de hábitos. Ella se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en GNP Seguros y en Grupo ADO. Como especialista en recursos humanos también para México y Centroamérica en Johnson Johnson, y tuvo una gerencia junior también de RH en Pfizer Consumer Healthcare. Y además ella cuenta con diversas certificaciones en aplicación e interpretación de herramientas de reclutamiento y selección y entrevistas por competencias. Además, Pilar es socia fundadora en Benetech Humanity y es Chief Purpose Officer en Como Yo. Bienvenida, Pilar, gracias por estar aquí, qué gusto tenerte. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por esa eh, tan amable entrada. Yo les quiero también dar la bienvenida a todos ustedes. Les quiero decir que estamos muy emocionados de tenerlos a todos por aquí. Gracias por tomarse este tiempo. Esperamos que todas las conferencias que hemos platicado y hemos preparado para ustedes les dejen muchísimas herramientas para poder transformar a su organización. Revolucionarios Humanos busca poder brindarles herramientas a través de cambiar la forma en la que hoy se gestiona al talento humano. Así que bienvenidos. Y cualquier duda pueden empezar con muchísimo gusto a través del chat. Y pues nada, sin más por el momento, aprovechando que ya hay varios participantes por aquí, pues Miguel, si me das entrada, iniciamos. Adelante, Pilar, el micrófono, el foro es tuyo. Gracias. Como ya dio la introducción Miguel, el día de hoy, yo como Chief Purpose Officer de Como Yo, Changemakers, me gustó muchísimo poder empezar esta serie de conferencias con qué es la cultura del propósito, cómo se gestiona, de dónde nace este concepto de propósito para aquellos que no necesariamente están familiarizados con el propósito o qué significa tener una cultura de no solo ganancia, sino cómo ganar a partir de generar una cultura de propósito, cómo afecta el propósito a estos resultados del negocio, obtener el propósito de la organización, les voy a dar ahí unos tips en caso de que no lo tengan todavía, y cómo generar ese marco de referencia de la gestión del propósito organizacional. La realidad es que hoy por hoy existe muchísimo material. Ay, me levantaron la mano. Dígame. Pobre. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y vamos a dar lectura a ellas hacia el final de la sesión. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Entonces, ¿de qué se va a tratar? La nueva forma de gestión y la alineación del propósito personal al de la empresa. No sé si saben qué es la cultura del propósito. Para mí, cuando iniciamos como Yo Changemakers hace cerca de un año, la realidad es que este concepto abrió mi cerebro y es poder generar el para qué las personas trabajan. Es entender que esta cultura del propósito es la contribución a la sociedad del trabajo de cada uno de nosotros. Y va a contestar el por qué es importante el trabajo que hago. Es saber ese corazón de la cultura del para qué hago mi trabajo. Todas las empresas existen para generar ganancias y eso está bien, lo entendemos. A partir de las ganancias, las empresas pueden crecer, pero también existen para marcar una diferencia en todo lo que los rodea, empezando por sus colaboradores. Y de eso habla. A través del trabajo, las personas pueden marcar una diferencia dentro y fuera de la organización. Las personas merecen una economía que permita a cada persona tener éxito dentro de la organización y en cascada poder hacer a las empresas más rentables. Se ha comprobado que las organizaciones que tienen un fuerte sentido de propósito son aquellas organizaciones más propensas a crear un mejor lugar de trabajo. Y es así
a partir de impulsar la innovación, aceptar la diversidad y ayudar al desarrollo del máximo potencial de sus trabajadores. Deloitte hizo una encuesta que hace de manera normal la cultura y las creencias fundamentales, en donde encuestó a cerca de 1,053 adultos, en donde obtuvo como resultado, en donde podemos ver en estas gráficas que es el 82% de las personas encuestadas creen que la organización con un alto sentido de propósito van a estar confiados en que su organización va a crecer ese año, mientras que el 48% de la organización que sienten que no tienen un alto de propósito no va a lograr. Así, mientras el 83% de estas personas se sienten optimistas sobre las perspectivas futuras de su propia organización y saben que se van a poder mantener a la vanguardia en aquellas partes disruptivas de la industria. Y por último, un 79% se muestra más optimista sobre la capacidad a largo plazo de la organización para superar la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones con un alto sentido de propósito tienen mayor confianza de su crecimiento. ¿De dónde sale el concepto de propósito en las empresas? Todos los años existe un Business Roundtable que existe en Washington, en donde están encabezados en 2019 por Jamie Dimon, que es presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase y presidente de este Business Roundtable, en donde hicieron una declaración donde el propósito de una corporación. ¿Qué quiere decir esto? Esta declaración la firmaron muchísimos CEOs y CFOs de distintas empresas top en Estados Unidos, como son Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple y Larry Fink, CEO de BlackRock. ¿Qué dice Jamie Dimon en esta declaración? Pues dice que los empleadores, los principales empleadores en Estados Unidos, ya no van a trabajar únicamente por las ganancias del negocio, sino que van a empezar a invertir en los trabajadores y en las comunidades para poder así ser más rentables a largo plazo y dejar estos principios modernos que reflejen un compromiso inquebrantable con la comunidad empresarial y así continuar impulsando la economía de la organización. Perdónenme, se me salió. Entonces, en conclusión, seguido por Jamie Dimon, llega Larry Fink y dice, el propósito no es una búsqueda de ganancias, sino la fuerza animadora que te ayuda a alcanzarlas. Y es así en donde la conclusión de esta declaración nos va a decir, invertir en los empleados va a brindar valor a los clientes y así tratar éticamente a todos los proveedores, apoyar a las comunidades externas, ahora está a la vanguardia como los objetivos comerciales en Estados Unidos, pero todos sabemos que de manera natural esos objetivos nos alcanzan en México. Entonces, ¿por qué no ser disruptivos y iniciar con esta tendencia? Poder empezar a medir, gestionar y poner propósitos para las organizaciones. Y por eso es que tenemos que dejar de utilizar las ganancias como un propósito principal en las organizaciones, porque nos hemos podido dar cuenta que la ganancia va a ser el producto y el síntoma del éxito, no la causa, porque las ganancias no van a motivar de manera intrínseca a los trabajadores, sino, y sin embargo, esto es lo que hace que el éxito suceda. Los consumidores se centran cada vez más en los valores y la contribución que hace a la contribución ese con el que busca hacer negocios. Los clientes ya no solamente quieren ser vistos como una fuente de ingresos. Y en tiempos difíciles está comprobado, y todos hemos visto esta parte, en donde las ganancias pueden ser difíciles de conseguir. ¿Quién me va a decir que este 2020, en donde vivimos muchísimos momentos complicados, pues
el propósito principal de una organización, si bien es generar dinero, se centró en la salud y bienestar de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor te va a sorprender, pero la realidad es que los empleados, trabajadores o colaboradores no brincan de la cama todas las mañanas súper emocionados por ver cuánta ganancia le van a generar ese día a la organización. La realidad es que las ganancias solamente van a motivar a los altos ejecutivos. Lo que va a motivar a los empleados va a ser la forma en la que se sienten conectados con esa promesa de marca. Es el saber lo que representa su trabajo todos los días, lo que va a generar un aumento en las ganancias de la organización. Por lo tanto, se vuelve vital conectar a las personas con un propósito, con la promesa de marca, con saber para qué trabajan. Acordémonos, al principio hablaba de esa promesa, de esa razón del para qué trabajo. Y es entonces donde podemos conectar con esta promesa de marca, en donde Coca-Cola no está directamente relacionada con la entrega de refrescos de alta calidad, sino que se promete refrescar la mente, el cuerpo y el espíritu del mundo. Apple dice, quien compra un producto Apple no solo compra un producto que sabe que será excepcional, ya que productos excepcionales hay muchos, sino que compra un estilo de vida, imaginación, rebeldía, libertad, sueños y simplicidad. Y nosotros en Como Yo buscamos generar cambios en las personas y en las organizaciones al ser change makers y hacer que las personas se vuelvan a su vez change makers. Esa promesa de marca es con la que podemos hacer que los empleados se relacionen y entonces generar un sentido más allá de levantarnos todas las mañanas a generar ganancia para las empresas, sino es un para qué trabajo, en qué está implicando y en qué impulsa los resultados de mi trabajo. Y eso, a su vez, genera verdaderamente un incremento en el desarrollo y, por lo tanto, en todos los stakeholders. ¿Por qué? Porque se vuelve un por qué de la empresa y para qué lo hago. Todas las empresas siempre van a tener de manera normal la necesidad de tener ganancia, por supuesto, pero la forma en la que podemos ganar es la que hay que transformar. La afectación que existe en el propósito, de tener un propósito en los resultados del negocio, es que las personas hoy por hoy necesitan ya un trabajo significativo, es sentirse bien con el porqué de la empresa para poder saber cómo impulsar el para qué. Existe una alta correlación entre la forma en la que se sienten los empleados y la forma en la que se sienten los clientes. Entonces, mientras mejor se sientan tus empleados, mejor servicio van a dar, los clientes se van a sentir mejor y tu rentabilidad y repartición en los stakeholders va a aumentar. ¿Cómo se obtiene o cómo se hace el propósito de una organización? Como lo pudimos ver anteriormente, tiene que ser breve. Son palabras que tienen que ser fáciles de recordar por los trabajadores y tiene que ser utilizado como guía en las acciones diarias. Nuestra responsabilidad como líderes, como personas con gente a cargo o como personas de recursos humanos que tiene a cargo el bienestar de la organización es que todo lo que tiene que ver con el propósito como core del negocio, como core de la cultura organizacional, se tiene que estar guiando con las acciones diarias y entonces hacer sentido con los colaboradores. Un amplio alcance, obviamente tiene que acaparar todos los servicios. ¿Por qué? Porque tiene que sí ser de manera significativa una contribución a tu organización. Debe de estar guiado por un propósito que esté ampliamente declarado. Obviamente, y esto es importante, breve. Utilízalo para guiar las acciones diarias. Si no puedo hacerlo de manera normal y repetitiva, difícilmente lo voy a poder lograr. Permite que tu organización se adapte con el tiempo a un mundo cambiante. Por eso tiene que ser de amplio alcance.
porque tiene que asegurar y perdurar cierta cantidad de años. Esto antes lo manejábamos misión, visión, valores. El propósito viene antes. El propósito va a ser ese corazón que va a determinar la misión y la visión y los valores. Tiene que ser poderoso y sincero. La congruencia entre cómo se actúa y lo que dicen esas palabras es vital, porque la gente que trabajamos en las organizaciones nos vamos a dar cuenta si eso que generalmente ponemos en la pared es real o únicamente son palabras. Y por eso, y me regreso al principio y al segundo, se debe de poder guiar con las acciones diarias. Si esto se logra de manera normal, se va a generar pues palabras y implicaciones emocionales que van a inspirar y a generar emoción y se va a poder ver esa congruencia y van a servir entonces como motor para hacer distintas las cosas. Aquí les pongo 3 ejemplos del propósito de la organización. Bimbo nos dice, alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos. Es breve, ¿cierto? Es concreto y nos habla, no tiene línea de tiempo, es algo que va a perdurar. ¿Por qué? Porque Bimbo va a seguir haciendo alimentos. Entonces, tiene que ser perdurable, tiene que ser breve, debe de ser concreto, conciso y obviamente que haga sentido con las acciones que uno puede realizar todos los días. En ADO es inspirar a las nuevas generaciones a seguir por un camino exitoso, promoviendo la cultura, el conocimiento y los valores. De esta manera, formamos ciudadanos ejemplares para impulsar un México mejor para el futuro. ADO siempre ha enfocado en trasladar. Entonces, esto de manera normal, si no es tan breve como Bimbo, también implica algo que va a poderse llevar día con día y va a hacer sentido y congruente con el corazón de la organización. Y como yo, revolucionar la gestión, desarrollo y capacitación organizacional impactando en el bienestar de sus profesionales. ¿Qué quiere decir? En como yo nos gusta y nuestra razón de ser, nuestro propósito es poder eso, revolucionar la gestión, el desarrollo y la capacitación. Es buscar nuevas formas de manera disruptiva hacia poder generar el mayor desempeño y potencial de todas las personas que trabajamos, sabiendo que enfocándonos en el propósito de cada uno y de la organización podemos lograr muchísimo más alcance de manera individual y hacia la sociedad. ¿Cómo se hace un propósito de organización? Y aquí es en donde se pone interesante, porque ya les dije todo el preámbulo, el cómo podemos lograr un propósito, cómo se ve, cómo se escribe. Siempre debemos de buscar poder tener un verbo y que no tenga fin, que sea algo que mantenga a la organización siempre. Ese es el propósito y obviamente que podamos lograr que la gente se suma a él. Existe entonces, una vez que podamos redactar este propósito de la organización, ¿de dónde sale? Pues los antecedentes de poder tener un propósito organizacional que se lleve en el core tanto de la organización como a nivel personal, pues obviamente tiene que ver con las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque las empresas y las que hacen que las empresas crezcan somos las personas. Entonces, por supuesto que el propósito organizacional tiene que ver con esas necesidades humanas. Y a lo mejor unos o varios de ustedes me pueden decir, o sea, está perfecto, pero las necesidades humanas dependen de quién las vive, por supuesto. Las necesidades humanas, así como los problemas humanos, van a depender de a quién le preguntemos. Toda esta gráfica sale de un estudio de muchísimas preguntas, de muchísimas personas, en donde nos dice la forma de gestión a través del propósito, lo primero que visualiza es que nace a partir de las necesidades humanas. Esto, lo repito, sé perfecto, que tiene un concepto muy amplio y que va a depender del contexto en donde vivimos cada una de las personas.
Pero sin embargo, lo que es de manera normal y latente es que todos los humanos tenemos necesidades y que el propósito de la organización debe de alguna u otra forma solventar o llenar estas necesidades. Y es entonces donde podemos mirar el propósito como la razón por la cual se hace o se crea algo o por el cual existe la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que las necesidades humanas van a existir y la organización, y por eso se paga un sueldo, por ejemplo, por eso se da capacitación. ¿Por qué? Porque va a impactar en una necesidad humana que tiene que ver con desarrollo, con crecimiento. Entonces, lo primero que se tienen que identificar son las necesidades humanas, los problemas de donde nacen esas necesidades y esta formación de valores. No nos podemos quitar los valores porque es la forma en la que vamos a actuar. Entonces, en conclusión de las necesidades humanas van a ser cómo las personas se van a organizar para satisfacer de forma eficaz y eficiente a toda la organización, cuyo propósito tiene que ver con satisfacer una o varias de estas necesidades humanas. Les decía al principio, ¿cómo? Pues a través de tener planes de desarrollo, tener planes de capacitación impactadas a un propósito que se vuelve tu media para poder actuar y tomar decisiones. Y es entonces donde podemos ver que estas necesidades humanas, pues generalmente se vienen impactadas de unos problemas humanos. Estos problemas humanos tienen que ver con que el propósito de las organizaciones debe de servir y hacer avanzar a la sociedad. La realidad es que todas las organizaciones de alguna u otra forma impactan directamente en sus empleados y estos a su vez en su sociedad o comunidad. Pues a ver, si impactan directamente hasta en su casa. Y entonces así podemos impactar a resolver ciertos problemas sociales y así fomentar el bienestar de manera individual. Y entonces se vuelve súper expansivo lo que puede una sola acción, una sola frase y una sola tendencia cultural en la empresa, poder cambiar la forma en la que las personas que trabajan en las organizaciones van a resolver sus problemas, porque se sienten entonces acobijados y con un framework que tiene que ver este marco de referencia hacia poder resolver estas cosas. Y es así en donde la formación de valores, estamos hablando de antecedentes, generalmente los valores que tienen las empresas, pues las puso, a menos de que ya hayan hecho sus cambios, pero no todas las empresas se meten a cambiar los valores. Y esto quiere decir que hoy por hoy la mayoría de las empresas tienen valores que puso en su momento, lo cual está perfecto, un socio fundador, varios socios fundadores, pero los valores que de manera normal se repiten y se buscan perseguir dentro de las organizaciones son los que puso alguien hace muchísimo tiempo. Y los valores son fundamentales, son aquellos que nos van a relacionar con la satisfacción y la necesidad o solución de nuestros problemas dentro de la organización. Va a ser poder voltear a estos valores y poder revisar cómo puedo resolver estos problemas humanos que si no acotamos y si no resolvemos se vuelven los problemas de la organización. Los valores entonces se vuelven un papel súper importante en la orientación del comportamiento de nuestros colaboradores. Entonces tiene que tener una clara relación con el propósito de la organización. ¿Cómo va a existir? Lo tenemos antecedentes, propósito organizacional, que va a generar ciertas consecuencias. Por supuesto, todo cambio, toda acción tiene una reacción. Y aquí es en donde se ve, pueden existir consecuencias que van más allá de los límites organizacionales, o sea, todo aquello que está fuera de la empresa o dentro de los límites organizacionales. Por supuesto que hay muchísimas veces que podemos decir, es que claro, cuando la persona está mal en casa, y yo sé que me voy a regresar, un aprendizaje súper importante fue el tenernos que poner a trabajar todos desde casa. Eso fue algo que llevó a las organizaciones a poder reestructurarse y entonces poder conectar y entender cómo llegar a este hilo conductor o esta media a poder resolver. Y es ahí en donde entonces los límites de estas consecuencias del propósito organizacional las podemos llevar más allá de la empresa. Les hablaba al principio en donde podemos de manera diferente
resolver los problemas humanos. Y entonces, esto tiene que ver con todas las partes interesadas, desde todos los stakeholders como accionistas, clientes, socios o todos aquellos empleadores potenciales, porque entonces te vuelves un alto competidor. Y aquí, entonces, podemos ver cómo se impacta de manera positiva dentro del bienestar de los trabajadores, porque se tiene un propósito que va a ir mediando y llevándonos a poder llevar a la gente a poder actuar y resolver de manera distinta. Aquí, a nivel de ecosistema, ¿a qué me refiero? Ecosistema es todo lo que engloba desde casa, sociedad, comunidad, empresa. Si nosotros gestionamos y formamos un propósito organizacional congruente con aquello que queremos lograr, en donde al final podamos repartir ganancia a todos nuestros stakeholders, pues entonces a nivel de ecosistema, todo lo demás como comunidad se va a ver beneficiado. Y es así en donde el propósito va a poder impulsar una calidad de vida distinta. Y a nivel individual, vamos a poder ver cómo estos efectos positivos se ven reflejados en nuestra vida. Ahora sí, esto es afuera, ¿vale? Y dentro de los límites organizacionales, por supuesto que si impacta en la forma en la que yo voy a resolver, pues a nivel organizativo voy a resolver de mejor forma. Los líderes entonces de esta forma van a poder empezar a impulsar el propósito organizacional como un ADN del negocio. Y es así donde el propósito va a impulsar a todo en la organización. La misión, visión y la planificación estratégica se va a basar en poder generar un eco en este propósito organizacional y así entonces poder ayudar a que los líderes de las organizaciones puedan gestionar de forma más óptima a la organización, o sea, a los trabajadores, aquellos que podemos generar toda esa ganancia que se está buscando. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para poder lograr que este propósito organizacional se dé? Este concepto me encanta y se los voy a traducir de todas formas, pero el meaningfulness. La realidad es que el mindfulness está en todos lados y pues tiene que ver con encontrar un sentido de significado a lo que hago. Les hablaba al principio que todo lo que tiene que ver con propósito es poder entender el para qué trabajo, en dónde mi trabajo que hago todos los días va a hacer del mundo un mundo mejor. Es eso en lo que se basa el propósito organizacional, un mecanismo súper importante a implementar dentro de las organizaciones es que el propósito de la organización va a poder ser esta narrativa en la que voy a entender cómo mi trabajo impacta en los objetivos reales de la organización y cómo a través de ese pedacito de arena la organización impacta a toda la comunidad. Y es así en donde el mecanismo meaningfulness o sentido de significado es el número 1. La otra es la necesidad de sentirse realizados. Esto es algo que ha ido cambiando. La realidad es que las generaciones en las organizaciones sí han impulsado cambios importantes. La gente hoy ya no trabaja por las mismas razones que hace 10 años, que hace 20. Y esto es algo que hoy necesita nuevas formas de gestión. Esa necesidad de sentirse realizados, esa necesidad de que crezco, de que hago bien mi trabajo y de que se ve reconocido y de que lo veo, es ese propósito en donde puedo percibir el significado valorado de eso que yo hago. Y entonces eso va a generar que la necesidad de la autonomía crezca. ¿Por qué? Porque ya sé qué valor de mi trabajo se ve, cómo ese valor de mi trabajo está y así entonces me vuelvo autónomo y responsable de mis propias responsabilidades. Y así, como número 3, puedo hacer este ajuste persona-organización.
en donde puedo hacer a través de estos mecanismos de sentido, de significado y de realización, en donde puedo decir, yo como individuo que trabajo para esta organización, hago sentido. ¿Por qué? Pues porque ya ubico perfecto cómo y hacia dónde voy. Y es aquí en donde entra el propósito con el equipo de trabajo y el de la organización. ¿Por qué? Porque es así en donde puedo ver de manera súper clara hacia dónde impacta mi trabajo, que de eso se trata todo el propósito organizacional. ¿Quién lo modera? Porque eso es súper importante. Cuando hablamos de gestionadores, pues por supuesto que es importante saber los moderadores de y por eso es un triángulo, porque tengo los antecedentes, el propósito organizacional, los mecanismos que me van a medir este propósito organizacional y las consecuencias que generan ese propósito organizacional. Pero ¿quién lo modera? Los moderadores son el ser auténtico, no puede, y les hablaba, ¿no? Antes, sobre esta congruencia que tiene que ver con lo que la empresa dice que hace y lo que verdaderamente se ve que hace. Y es así entonces en donde uno de los moderadores más importantes del propósito organizacional es el ser auténtico, el que todas las personas dentro de esa organización sean congruentes, sean auténticos con lo que la organización dice o con lo que la organización predica. Y eso va a generar un término que me encanta, que es esta parte del uso entre lo que digo y lo que hago, congruencia, para poder lograr un equilibrio. ¿Por qué? Y de aquí es la paradoja del propósito. ¿Por qué? Pues porque para lograr un balance, pues obviamente la parte auténtica pues va a tener mucho que ver con la forma en la que yo voy a interpretar todo eso que la organización dícese como propósito. Claro, pero estamos buscando un balance y más allá del balance trabajo-familia, porque estamos hablando de algo más de adentro, más de propósito, más de hacia dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Es para qué va a ganar. Y es esto en donde puedo ver este balance entre la armonía que yo considero buena, sin importar cómo interpreto lo que es bueno o es malo. ¿Por qué? Pues porque para mí a lo mejor trabajar 12 horas al día es normal. Y por a lo mejor para alguien más trabajar 8 o 5 es lo ideal. Y aquí es en donde hablo, el balance va a depender de cada uno. Aunque el propósito sea uno, el balance de cómo vamos a moderar este propósito, por supuesto que se vuelve súper individual. Pero es aquí en donde tenemos que entender cómo se percibe el propósito de la organización para poder ir moderando. Y entonces poder generar a través de la comunicación esta percepción del propósito, de saber cómo lo está percibiendo la gente, cómo lo estoy comunicando, qué balance es el que estoy buscando entre mi gente, mi equipo de trabajo, todo el ecosistema que hablábamos hace unas diapositivas, para poder comunicar de manera congruente y auténtica y así poder medir esta percepción de impacto, que es de qué forma estoy comunicando y cómo esto va a impactar de acuerdo a la percepción de quien lo lee. Estamos hablando de necesidades humanas, de problemas humanos, pues por supuesto que la percepción es un moderador súper importante porque va a ser en el grado en el que los empleados son conscientes de sus acciones, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque el que yo sepa que mis acciones afectan al otro hace que mis acciones cambien y a partir de ese entender es en donde me vuelvo autónomo. Y es así en donde puedo hablar de que todo lo que tiene que ver con el propósito, yo sé que ahorita me van a decir, es que esto, o sea, cómo se come, o para aquellos que ya han trabajado un propósito, que ya saben, pues están del otro lado. Pero esta es una tendencia que aunque suene ahorita algo, pues como muy revolucionario o muy rompedor de paradigmas, la realidad es que el objetivo de todo esto y pues de todas las conferencias hacia adelante es poder generar
un propósito distinto a la organización a través de herramientas diferentes. A lo mejor incluso herramientas que hoy ya se aplican, pero aplicarlas de forma distinta. Es muy importante el poder empezar a hacer sentido en la colaboración de lo que hacemos. El networking, incluso generar estas redes de negocio dentro de la empresa, se vuelve vital. ¿Por qué? Porque lo que hago dentro de la organización permea afuera de la organización. Y hoy más que nunca, el hacer consciente esto y más allá de únicamente trabajar por un sueldo, hoy es más importante. Hoy es más importante saber el para qué trabajo que el por qué. Y así podemos hablar de que hasta las organizaciones más pequeñas, sin importar la cantidad de trabajadores que haya en tu organización, tienes un impacto en la vida de las personas, en la vida de las personas que trabajan contigo, en la vida de las personas a las que les das servicio, esos clientes, esos proveedores, y entonces tú solo como organización eres un ecosistema. Y es ahí en donde el propósito se alinea con el poder generar una cultura de cambio, de transformación y de bienestar a tu grupo, tu ecosistema más directo, que a su vez conforman un ecosistema. Cierro con esta frase que me encanta, que tiene que ver con una cultura de propósito guía el comportamiento, influye a la estrategia, trasciende a los líderes y perdura. Una cultura de propósito va a poder generar, como no tiene fin, no tiene fecha límite y no se va a hacer vieja, porque el propósito va a perdurar de esa organización siempre, pues obviamente va a trascender a los líderes que hoy conforman a la organización. Esto nos lo dice el director ejecutivo mundial de Deloitte, Puneet Renjen. Y con esto termino yo mi plática y doy tiempo a las preguntas. Muy bien, muchas gracias Pilar por esta interesante charla de un tema que es sumamente relevante y algo que tiene que ver con cambiar la forma en cómo pensamos, cómo vemos a las empresas, cómo vemos a los recursos, al recurso humano, cómo vemos la forma en cómo a los motivadores, a poder mover a la gente a que se una a los objetivos y que cumpla los objetivos de la organización, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, donde acabamos de, o estamos todavía viviendo una época, pues podríamos decirle sin precedentes, aunque han habido otros eventos a lo largo de la historia que han marcado y que han cambiado la forma en cómo se trabaja y que han impactado en cómo se administra el recurso humano, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, la Gran Depresión, ¿no? The Great Depression, llamada de 1929, en donde, pues bueno, muchísimas empresas quebraron, hubo mucho desempleo y la forma de trabajar cambió. Esto también lo vemos nuevamente en lo que se conoce como la Great Recession, ¿no? En 2008, a partir de esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos que tuvo consecuencias pues, en todo el mundo, impactó en la economía y que creó una recesión económica, ¿no? Y ahora viene otro periodo en el que nos encontramos que le están llamando la Great Resignation, ¿no? Ahora en 2020, con toda esta renuncia de tanta gente en las empresas pues de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos, Europa, en la industria restaurantera, ¿no? En todo lo que tiene que ver con restaurantes, con hospedaje, etcétera, pero también con logística, ¿no? Que está creando muchos problemas en otras industrias, que está impactando. Y esto, sobre todo este último gran evento que es la Great Resignation, tiene que ver con que mucha gente, y bueno, es también pregunta para ti, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver con esta parte de propósito? ¿Por qué la gente se va
de sus trabajos, en sus trabajos donde trabajaban, digamos, a lo mejor lo veían como una fuente de ingreso seguro, pero cuando llega esta época tan difícil, lejos de querer conservar ese trabajo, se van a buscar otro tipo de aventuras empresariales, y muchos de ellos pues se están convirtiendo en sus propios empleadores. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el propósito? Miguel, me encanta que me hagas esa pregunta, porque la realidad es que sí te puedo decir que hoy por hoy ya existen países que no han podido abrir sus negocios o sus empresas como cafeterías porque la gente no quiere trabajar. Claro que tiene que ver con propósito. Hoy la gente está ansiosa de poder generar un cambio. Ya no quieren estar trabajando esas 18 horas sin sentir que esas 18 horas van a impactar en algo más. Quiero hablar, y me voy a regresar al decreto, que obviamente el decreto de Washington es muy largo, pero en donde ellos dicen, los stakeholders van a seguir generando su dinero aun y cuando la forma en la que se genere sea diferente. ¿Por qué? Porque ya esta necesidad de únicamente generar ganancia deja de ser el motivador principal para los trabajadores. Hoy por hoy es real, la gente es más común que se salga de un trabajo. Es más, en muchísimas de las encuestas realizadas por Manpower, por ejemplo, o por ADECO, hablan de que la mayoría de los trabajadores se van por un tema de cultura organizacional más que por un tema salarial. Si la cultura organizacional hace sentido con lo que ellos están buscando, la gente se queda y aguanta mucho más. Como todos aquellos que no se bajaron del barco aún con una situación difícil, ¿no? Y que se mantuvieron en sus empresas, quizá porque había una mayor conexión con ese propósito del que nos hablas. Pues es como me pongo la camiseta y remo junto con todos. Y el networking del que hablo es la jerarquía, o sea, estas organizaciones de jerarquía en donde tengo director, gerencia, van a tender a gestionarse de manera diferente. Estas jerarquías tan piramidales ya buscan ser más bien redes de negocio en donde el resultado del proyecto o de ese objetivo va a tener que ver con tus habilidades y tus capacidades, con que tú puedas irte desarrollando con esas ganas, y lo decías tú, la gente se sale y entonces pone su trabajo, ¿no? O sea, pone y crea su propia empresa. De entrada hoy, sí creo que las herramientas tecnológicas son más abiertas a podernos dar esos beneficios, pero además es porque así yo gestiono mi razón de ser. Un mensaje muy poderoso, Pilar, esto del propósito, y que es una herramienta muy valiosa cuando las empresas lo adoptan, no solo porque pues esto va a tener como consecuencia cumplir objetivos de ventas, objetivos económicos, de productividad, de ahorros, etcétera, sino porque además ante situaciones como la que estamos viviendo, ante revoluciones como las que mencioné hace un momento, pues va a ayudar a mantener más fuerte la organización, más unida, y atravesar con mayor éxito, con mayor probabilidad de éxito estas situaciones. Tenemos una pregunta de Ana del Olmo. Dice, ¿es posible medir el propósito organizacional en una empresa? ¿Nos podrías hablar un poquito más de esto que nos comentabas sobre la medición, Pilar? Claro que sí. Gracias por la pregunta. La respuesta es sí, por supuesto. Hay muchísimos indicadores y dijo, existen varias herramientas que nos pueden ayudar, porque estamos hablando de que una de las cosas que se deben de tener conscientes es el ecosistema, en donde esa persona que trabaja hoy en tu organización impacta. Y, por ejemplo, existen herramientas de medición como la rueda de la vida, en donde podemos autoevaluar a la persona y a su vez poder generar un diagnóstico de cómo se siente esa persona en todo su ecosistema. Y en ese ecosistema, claro que está el lugar de trabajo. Y a su vez poder hacer una evaluación del entorno laboral y saber
cómo está este entorno laboral como ecosistema, como la conocida clima laboral, pero mucho más hacia tema de propósito, ¿no? Metiendo preguntas específicas hacia los valores, la forma en la que vive. Hablaba en la gráfica, es muy importante saber cómo las personas perciben esto que tú le llamas propósito. Y entonces, el poder generar esta evaluación de motivación y compromiso que va a ayudarnos, que la empresa saber cómo está haciendo esta motivación y compromiso de parte de los empleados y saber cómo el empleado a través de su autoevaluación poder generar un diagnóstico de su propia rueda de la vida. No sé si contesto a la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y aquí nos confirman a Gracias. que sí. Muy bien. Pilar, pues te agradecemos mucho esta ponencia. En punto de las 17 horas vamos a dar inicio con la siguiente conferencia. Entonces vamos...